Claro, el último viaje a Montevideo, el último más traumático, bueno, es en el año, a principios del 68. Yo salgo de Buenos Aires y viajo a Montevideo con mi familia. Vengo de la cárcel, de la tortura sobre todo, dejando atrás una dictadura, la dictadura de Onganía en su peor momento. Todo esto es en el mismo año ya del Cordobazo. Así que nos íbamos al exterior dejando un pequeño núcleo de FAP y con la perspectiva de alcanzar a Cuba y reponernos allí y volver a entrenarnos en los campos militares de Cuba. Habíamos hablado con Alicia Guren en Buenos Aires e íbamos a encontrar a John William Cook en Montevideo, que suponíamos era el que manejaba la relación con la isla. Llegamos a Montevideo y a través del bebé de John William Cook conocimos a un compañero, amigo de él, que nos alojó en su casa y con el cual empezamos a tejer formas nuevas de organización desde la perspectiva de los comandos de frontera y de la perspectiva del antiguo marco general insurreccional que alguna vez habíamos desarrollado con Villalón y que para mí era algo que tenía que seguirse procurando, ¿no? John William Cook promete reiteradamente solucionar el problema del pasaje y no lo hace, hasta que al fin yo descubro a través de Gustavo Rearte que en realidad el bebé ya no tenía relaciones con Cuba, había perdido toda la capacidad de influencia que tenía con Cuba y que el que manejaba las relaciones políticas era Gustavo. Y hablo con Gustavo y él me dice, me explica lo que pasa, que él y su grupo tienen el convenio militar con los cubanos, así que el gordo no maneja nada. Inmediatamente me dice que no hay problema, me extiende, me resuelve el tema de los pasajes y partimos así, en menos de una semana partimos a Cuba. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, creo que vamos a ganar, como acá, lo demostramos que tenemos garra y aunque no definimos mucho el primer tiempo, creo que merecimos ganar. ¿Cómo van a festejar este triunfo? Bueno, no, vamos a concentrar. Carlos era muy deportivo, era un deportista nato. Él tenía que estar haciendo algo siempre. Era de Racing, mirá. Pero fanático, ¿eh? Al final iba a la cancha y se iba y salía con los jugadores. Era el asesor espiritual de Racing, él decía. Entonces les hablaba, cuando tenían que jugar con Boca, por ejemplo, con River, los animaba para que hicieran el mejor papel, ¿no? Después perdían igual, pero no importa. Algún amontonamiento en un lateral del campo de juego. La acción del jugador escocés fue inconcebible y se aleja del campo de juego. La pasión futbolera lo lleva a Glasgow a ver a Racing. Allí se encuentra con otro hincha, John William Cook, quien realiza las negociaciones para que el cura viaje a la isla. ¿Dónde están los patriotas de San Nicolás en 26? Adelante, cubanos, que la patria premiará nuestro heroísmo. Adelante, la patria nos contempla orgullosa, que retumben las calles de este malecón habanero frente a la oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Adelante. Cuando llegamos a Cuba en los primeros meses del 68 y nos fuimos después de haber asistido a la gran conmemoración de la Revolución el 1 de enero en la plaza 26 de julio, o sea, a principios del 69. Nosotros heredamos una casa que era una casa en Miramar, que era de los compañeros que estaban con Gustavo Rearte. Había estado Gustavo Rearte allí también. Y luego quedamos nosotros solos, era nuestra casa, era una casa operativa, una casa del Ministerio del Interior, una casa para revolucionarios, en un barrio donde casi todas las casas estaban ocupadas por becados, estudiantes, muy cerca de la playa Patricio Lumumba, en la cual yo me entrenaba todos los días para recuperarme, para mejorar el estado en el que estaba, ¿no? Como consecuencia de la tortura.
avisaron que venía Carlos Mujica a la isla, que estaba llegando desde Francia, y me preguntaron si tenía inconveniente en alojarlo en nuestra casa. Fue una alegría muy grande para mí, yo hacía mucho que no lo veía, me había visitado él en el hospital italiano cuando yo agonizaba, o en el hospital de la cárcel, y se quedó con nosotros el tiempo que estuvo en Cuba, que estaba siempre muy atareado, muy ocupado, pero de todas maneras creo que construimos una cierta amistad. Él estaba apenas iniciado en estas cuestiones de la política y sobre todo del peronismo, pero de todos los curas que yo conocía, por lejos era el más carismático, el que le metía más mística, y se manejaba con una gran alegría, eso me atraía a mí. Era un optimista, tenía un pensamiento esperanzador y tenía un pensamiento que cruzado por absolutos. Estaba como metiéndole el diente a una realidad que se hacía difícil desde el campo de la religión. Se hacía difícil y había que tener mucha humanidad, él la tenía, pero no era fácil en Cuba para él moverse, desenvolverse. Le llegaban solicitudes y le llegaban invitaciones para participar en encuentros y en comidas en casa de los comandantes de la revolución todos los días. Se lo disputaban. Los invitaban a la casa para contrariarlo, para hacerle preguntas, pero en realidad él me confesaba que se daba cuenta que lo que querían era que él hablara de la presencia de Dios, que él hablara de su idea cristiana, del socialismo, de la necesidad de incorporar la teología al pensamiento humano, al pensamiento social, cultural. Bueno, me pareció de una gran grandeza esta mirada, ¿no? Que soportaba los cuestionamientos y a veces las preguntas irrespetuosas, porque reconocía la necesidad y el hambre de lo religioso. Me pareció una gran grandeza de parte de Mujica, y con este pensamiento él se movió esos meses que estuvo en Cuba y sembró todo lo que pudo, con muchísima generosidad. Los villeros habían abierto dos de los postes por el cual cruzaban la vía del ferrocarril que terminaba ahí en Retiro, en la estación Retiro. Cruzaban la vía, cruzaban los galpones, me acuerdo que había leña, qué sé yo, y había unos tipos tomando mate, que nunca jamás en mi vida tuve miedo, jamás tuve miedo. Lo disparatado era que la villa era medianera con Barrio Parque. Ahí está, pobrecita. No temas, porque Dios la chiquita que te ha echaron. favorecido. Que nos aprovechen para comida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre. ¿Sabés? ¿Viste que primero piensa que es un chiste? ¿Qué piensa que es un chiste? ¿Que él? Claro, le dice, vos acabás de llegar. Ahora? Bueno, vos la comunión no la tomás. Y ella se para y se sienta. Ella como piensa dos veces, claro, piensa que le está haciendo un chiste. Es como un casamiento, preparar toda la... Si llegaste tarde, no podés tomar la primera comunión hoy. Y es un drama sociológico. Ahí está Marilyn, que era la catequista, explicándoles, y toda la familia diciendo que no se la pueden creer. Bueno, por supuesto que Carla después se arrepintió, hizo llamar a la chica, le dio la primera comunión. Marilyn se quería matar, si yo hubiera estado lo ahorco, porque era la típica cosa que le decía, si no puede ser tan burro, mirá los rulos de la pobre chica. Toda producida. Esto ya no existe más, esta villa no existe más, esta capilla no tiene más sentido. Pero ves que es una ciudad, con calles, con autos, con todo. Nada de eso existe ahora. Esto es para el show, porque acá no le entraban los zapatos nadie, ni él se lo entraba. Para la peli. Qué bestia, y encima usaba soquetes, qué bestia.
a principios del 69 retornamos de Cuba a la Argentina y en el trayecto, bueno, el trayecto en aquel entonces era largo porque volvimos por Praga. En Praga tomamos un tren europeo que nos llevó a Madrid. No bien llegados a Madrid, llamé por teléfono a casa del general en Puerta de Hierro. No dije quién era ni de dónde venía. Conversé con alguien lo suficiente como para que me abrieran la posibilidad de una entrevista colectiva. Y en un par de días participé de un grupo. Había varios estudiantes. Perón hablaba con una Biblia a su costado. Después me di cuenta que era un grupo maronita. Y entonces le estaba vendiendo una imagen de la Argentina muy al uso de los que estaban allí presentes y nosotros confundidos entre el grupo. Cuando terminó esta larga disquisición sobre la doctrina peronista y la realidad argentina, este grupo se marcha y yo también con ellos y con mi mujer, con Beatriz Fortunato y con la nena. Cuando voy a salir, le doy la mano y le digo, general, yo estoy con documentos falsos, yo soy Jorge Eduardo Rulli de la Juventud Peronista. Y dice, usted es el que mató al policía. Sí. No, general, no lo maté al policía, pero quedó mal. Le digo, pero estoy viniendo de Cuba, quiero hablar, necesito hablar con usted. Sí, cómo no, dice, llame mañana mismo, lo recibo a la tarde, hable con Lópezito, bueno. Al día siguiente llamé por teléfono, ya di mi nombre verdadero. Y bueno, me atendió primero Lópezito, López Rega. Se presentó, me dijo que era un ayudante del general, me hizo pasear largamente por el parque mientras me contaba todas las desventuras de un hombre anciano y de cuánto el general lo necesitaba a él, de todos los problemas económicos que tenían. Yo aproveché para ponerme en absoluta, al servicio de cualquier eventualidad. Ignoraba realmente quién era ese personaje que después tuvo un rol tan siniestro en la Argentina. Pero me detalló hasta las deudas, los impuestos. Supongo que esperaba que nosotros realizáramos alguna expropiación, que lo ayudara. Y después entré a hablar con Perón. Y la entrevista con Perón, por supuesto, como para cualquiera que lo veía, fue muy traumática. Era como hablar con la historia misma. Era muy difícil dialogar con Perón. Era como que lo sabía todo, que hablaba desde la suprema verdad y no tenía el mismo lenguaje que nuestra generación. Yo, bueno, no sé si fue un error, pero cometí por un acto de lealtad con Gustavo Rearte, le transmití el pedido de él, no el mío, de que fuera a residir a Cuba. Le conté que tenía una residencia, que los cubanos aspiraban que viviera en su tierra. Bueno, él me explicó que eso no tenía sentido, que él jamás iría a Cuba ni iría a China porque bueno, su libertad de movimientos quedaría absolutamente limitada, prisionera de otro modelo político. Le di toda la razón del mundo. Y luego hablamos de lo que a mí me apasionaba, que era el inicio de la lucha militar. Le conté nuestros problemas con Héctor Villalón y el inicio de la FAP, antes de su anterior retorno fallido. Y bueno, y él me habló del camión de armas de Ñíguez, de Rosario, de las nuevas situaciones que se daban con los militares. Se acercaba una gran negociación política. Había varios militares que habían ido a Madrid. Me contó anécdotas, me contó informaciones que tenía. Bueno, terminé escuchándolo, ¿no? Terminé escuchándolo largamente mientras él se explayaba. Y bueno, fue como reencontrar al abuelo, ¿no? Se suele decir que la mayor parte de los héroes son como ciertos cuadros. Para apreciarlos conviene no verlos muy de cerca, pero esto no ocurrió con los dos lonautas que nos visitaron, luego de desentrañar los secretos de la plateada pupila de la noche. Todo lo que hacían Neil Armstrong y Michael Collins en Buenos Aires estaba ahí, pero también estaba en otro tiempo y en otro espacio.
69 era iniciar una guerrilla urbana, tachar la rural, que se había perdido, e iniciar una urbana. A mi juicio, con operaciones, te insisto, más por la línea de la simpatía, de lo agradable. Operaciones pequeñas de expropiación a policías, operaciones de presencia a favor de los sectores populares. Esta estrategia de 69 a 70, ¡boom!, explota con los montoneros. Sí. Los montoneros vienen y tiran un cadáver. Entonces, todo esto ya queda como desvencijado. Toda la gente estaba contentísima. Entonces, independientemente de que uno dijera, uy, no me conviene porque esto apresura las cosas, la gente en la calle decía, qué bien. Los discípulos asumieron, realizaron lo que Carlos predicaba. Buscaron al asesino, lo secuestraron, lo juzgaron y lo fusilaron. El pueblo festejó y agradeció la venganza realizada y que Dios se apiade de su alma. Al tiempo, dos muchachos, Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, caen en una encerrona realizada por la policía en el barrio de William Morris. Se suman dos mártires a la ya gran lista de los caídos en la lucha por la liberación. En este acto litúrgico en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti, por el deseo de glorificarte, Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grande, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual mostremos con los hechos que somos realmente sus discípulos y podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu dicha. Entonces iré detrás de ti y delante de ti irá tu justicia. Precisamente en esta calle en que nos encontramos hace 2 días, por debajo de la misma, corre la cloaca por la cual caminaron las 39 tupamaras que lograron evadirse hoy de esta cárcel de mujeres que ya tiene en su historia un antecedente de fuga. Jorge Rulli, al volver de Madrid, fue detenido en Montevideo. En la celda se reencontró con José Luis. Y de Gain Gracie se escapó dejando en su lugar en la cárcel de Punta Carretas a un hermano muy parecido a él. Bueno, al final hubieron varias fugas. Primero hubo un intento muy importante que nos cagó una lluvia, mirá lo que son las cosas. Yo tenía un bulín en la calle Joaquín Núñez. Ese bulín todavía existe. ¿Todavía tenés bulín? En la entrevista. ¿Todavía tenés bulín? No, uso el del lado. Y desde ahí, frente por Joaquín Núñez pasa a la cloaca principal que desemboca al Río de la Plata. Entonces, de ahí hicimos un túnel del bulín ese, era una planta baja, una casita pequeña, hasta la cloaca. Entonces, de la cloaca los compañeros llegaron hasta los ramales que entraban al penal. Inclusive había que atravesar cloacas que tenían 52 centímetros de diámetro. Era un ramal que había que atravesar. Entonces los compañeros inventaron patines que se pusieron sobre el pecho
con la mano de Bastián. Entonces encontraron un lugar que fue una especie de rellano para hacer todo el operativo. De ahí se llevó todo, las vituallas, los fierros, las herramientas, el saco de dormir, estaba todo pronto para hacer manga, acá adentro estaban al tanto y esperaban la salida. Y se produjo una de esas lluvias de verano que atoró los caños. ¿Y qué ocurrió? Que todos los compañeros sintieron el ruido, pudieron zafar y a la mañana siguiente apareció todo ese mobiliario, digamos, en la orilla colonial. Entonces después hubo una proeza que fue cavar desde adentro, que eso es que te lo pueden contar bien los compañeros que salieron de eso. El Pepe tiene una doble virtud, que salió en esa y en la siguiente, porque el Pepe salió y cayó. En términos sintéticos, él tenía una visión, por un lado, nacionalista y emotivamente muy peronista, muy justicialista, y siempre estuvo en ese periodo preso como amenazado por la extradición gestionada desde la Argentina. Por eso era un compañero que nosotros sabíamos que si lográbamos jugarnos en Punta Carreta, nos lo teníamos que llevar, porque el problema no era que tuviera una causa pesada en el Uruguay. Prácticamente en Uruguay tenía una bagatela, pero el problema que pesaba sobre él, creo que era una acusación en un tiroteo que hubo en un policlínico de Buenos Aires. Nosotros particularmente estuvimos una temporada viviendo en la celda con él, discutimos mucho políticamente. Recuerdo bien que recién surgía el impacto de la televisión y en él atribuía que eso iba a tener una importancia brutal en el futuro. Y creo que ponía una anécdota, dame 2 horas de televisión diaria y verás que vale tanto como un partido bien organizado. Tratábamos de explicar las cuestiones sociales a los presos y sabíamos que teníamos que ganar ese territorio humano para tener peso dentro de la cárcel. Por 2 cosas, porque en definitiva dentro de una cárcel se expresan las consecuencias de las más lacerantes deformaciones que existen en nuestra sociedad. Y en una cárcel también hay valores. Y tratamos de hacer trabajo político dentro y de buena relación humana y de conocer quién es quién y de separar la paja del trigo, porque en definitiva ese era un territorio que lo teníamos que hacer lo más amigo posible para prevenir nuestra propia seguridad, pero también para irnos. No se podía preparar una fuga si no teníamos un dominio importante del penal y hasta la colaboración. Y recuerdo que en él colaboró en todo eso también. Ya cuando estamos confinados al corredor 23 es cuando surge la idea de comunicar las celdas, agujerear las paredes, todo en forma horizontal, todo un ala, luego en el extremo bajar del tercero al segundo piso. Ese segundo piso también estaba agujereado y todo eso confluía en la primera celda de planta baja, que era donde estaba el compañero Arión, que era, del punto de vista de seguridad, era insospechado, porque Arión era loco. Hacía muchos años que estaba preso. Era seguro porque, como también los milicos lo tenían como loco, ¿quién podía pensar que de la celda de un loco se puede...? Sin embargo, no se olvide que desde la celda de Arión se comienza a hacer el pozo para afuera. Se subía a tierra la celda de Arión
y se comenzaba a subir al segundo piso, a llevar a la celda del segundo y luego al tercero. La tierra ocupa mucho más lugar del que a uno le parece. Cuando vos, ¿no? Vos decís, bueno, pero es un tubo así que atraviesa, bueno, pero eso lo descomprimís y es un volumen tremendo. Entonces había que tener bastante en cada celda. Fue muy jodido, muy interesante para todos. ¿Se trabajaban todos de noche? En un principio se trató de trabajar a la mayor cantidad de compañeros posible. Luego al final terminaron los más capacitados para esa tarea física. Digo, participó José Luis, perforar las paredes de su celda, subir la tierra. Yo ya a esa altura, cuando a mí me da la libertad, yo ya tenía las paredes de la celda, ya estaban cerradas. Ya estaban abiertas. José Luis me había contado que había una fuga de por medio, que por eso se iba, porque me tenía que dar alguna explicación. Claro. O sea que cuando a mí me llevan al CIOR, al cuartel, yo nunca más hablé del tema, pero cada día yo decía, si es hoy, no salgo más. Porque, Era muy delicado porque no eran ni 5 ni 10, era muy grande la cosa. De salir realmente era eso, un abuso. Por ejemplo, una idea, ¿cuánta gente se trasladó de un ala a la otra? 20 o más. Bueno, lo que pasa es que eran 20 que venían y 20 que cruzaban, ¿no? Sí, porque era... No, fue muchísima gente. Fue mucha gente, sí. No, ellos te autorizaban a hacer movimientos por razones de estudio, de trabajo, todo eso sí, eso lo autorizaban acá, ¿no? Y bueno, fue la última vez que se pidió realmente, fue una oleada. Además, también se hizo de cierta manera de que eso no ocurriera en una semana, ¿no? Claro. Pero sí, los plazos sí se abreviaban, fue rápido. Me dijeron, sí, ya puede irse. Y yo salgo, de aquí camino, hasta ese portón, me abren el portón, eso me acuerdo. Y yo veo a una cierta distancia, que puede haber sido en la vereda de enfrente entonces, a mi abogado, Mario Kestelboy, que fue decano de la facultad, que había venido especialmente, y la mamá de José Luis Nel, que me están esperando. Y cuando voy a cruzar la calle, se interpone un automóvil y me obligan a subir. Claro. Y me llevan al cuartel. Y quedo a disposición del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa. Seguro. Del Ministerio de Defensa. Y allí estuve casi 3 meses. Además de los 2 años que había cumplido. Claro. Qué injusticia, ¿eh? Cuando nos hacemos cargo de la causa, ya por el 63, tomamos la causa así de 7 personas, con el compromiso de que los que van saliendo se iban a encargar de ir rescatando a la gente que nos hicimos cargo de la causa. El primero en salir fue José Luis. Bueno, eso fue un arreglo, yo siempre lo he dicho. Después, el segundo en salir fue el Turquito Cafati, salió de Rosario. Lo rescataron de un hospital, perdió un pulmón y después al que le tocaba, yo estaba en tercer término, me respondieron de afuera de que ya me iba a sacar la revolución. Eso a mí me cayó muy mal y bueno, quedé mal con él porque él fue el que realmente me respondió en representación de Rodríguez, de Cataldo, en fin, de todo el grupo. Estuve 9 años y pico ahí adentro, en distintas cárceles, pero siempre preso. Sí, ¿con la policía cómo era la relación? No, asquerosa. Bueno, ahí lo tenés a Carlos hablando con un comisario. Es brillante cómo le gritan los chiquitos de este tamaño. Mirá. A la cana cuando se va. Acá, fíjate en las caras aindiadas, sí, criollas de los policías y de los villeros, porque es todo el mismo palo. Aparece este señor, ahí lo tenés, rubio y de ojos celeste. Mirá lo que dice el bestia. Tiene un cagazo que se muere. Si un tipo se tira un pedo y todos hicieron eso. Pero el tipo de chiste guaso que le encantaba a Carlos. Primero él va y habla con el comisario, pero él habla de la autoridad. ¿Pero por qué cae la cana? Había habido un... Pues caían todo el tiempo, pasaban todo el tiempo. Eso de pasar el patrullero así. Ahí le gritan los chiquitos.
Y bueno, pasaban todo el tiempo. Pasaban para joder. Chao, Ortiva, le gritan. Chau, guatón. Chao, guatón, chao, Ortiva. Y tienen 5. Ahí tenés la campera, el leather look, que era una de las camperas de moto de Alejandro. Nada, jorobaba con la gente, ¿ves? Si esta está sucia, acá no... Porque ayer el día cuando repartíamos la leche, era que hubiera un cuarto de litro de leche para cada chico por día. Donación económica que nos daba la guitarra de la leche era Greiber, el Ludi Greiber. Inclusive muerto Carlos, yo he ido a la oficina de Greiber a buscar el sobre. Porque Carlos siempre decía, no importa un pito a quién le tengan que tocar el timbre o qué puerta tenga que patear, si consigo lo que necesito para mi gente. No, evidentemente es para los niños. Y entonces toda colaboración, nosotros habíamos lanzado una campaña de que 1000 personas den 1000 pesos porque esta nos sale 1,5 millones y ya tenemos, gracias a Dios, ¿para dónde pueden concurrir, padre? Y bueno, pueden venir aquí a la Capilla Cristo Obrero o si no al Instituto de Cultura Religiosa, Rodríguez Peña 1054, allí a las hermanas les pueden entregar el donativo. Ok, agradezco a ustedes esta posibilidad que me dan de pedir una ayuda para mis hermanos. Gracias, padre. Nos encargaron ocupar una casa que quedaba, digamos, a los fondos de la vivienda por la cual iban a salir todos los compañeros. El túnel llegaba hasta un apartamento que quedaba enfrente a los muros del penal. En esta calle no íbamos a sacar 100 compañeros a las horas de la noche, de la madrugada, pues estaban los médicos en el muro, entonces lo sacamos por la otra calle. Había que apretar a una casa del otro lado. La casa que va a los fondos es una casa desocupada. Imagínate que en esta vereda enfrente tenés el penal. Se hacía el pozo que atravesaba esta calle, ¿verdad? Pues no nos íbamos a sacar por esta casa a la vista de los guardias que estaban ahí. Es decir, los compañeros habían cavado por debajo de la calle, salían por acá y luego entre el fondo de esta casa y el fondo de la otra lo sacábamos por la calle de atrás, la paralela a esta. En cierta manera, el movimiento grueso de compañeros y vehículos pesados estaba por la calle de atrás. Claro, acá la calma chicha de todas las noches y madrugadas de cualquier día de la cárcel, ¿no? La rutina siguió siendo la misma en esta calle. El asunto que nos obligaba a esa situación a hacer dos agujerear dos paredes. Nunca despertamos a nadie. Sí, claro, tenemos que agujerear de la casa que ocupamos a la de al lado que estaba vacía y de ahí a los fondos de la cual por la que salía. Unos muros que resultaron ser así, de ladrillos dobles, impresionantes, y con elementos rudimentarios. Llevó unas cuantas horas. Tuvimos elementos que nos ayudó, factor suerte, ¿no? Al fondo de la casa había un galponcito techado que nos permitió trabajar tranquilo, cubierto de las miradas de los apartamentos, los edificios linderos, ¿no? Que cualquiera que se asomara veía hacer un agujero en una pared y trataba el teléfono. En cuanto pudimos, pasamos una línea de teléfono a los apartamentos del otro lado, ¿no? Claro, que el apartamento que estaba allá, ese sí frente al penal. Para ver las novedades que fueran teniendo ellos. Y pasaban las horas y decían que no veían nada, Y se había estimado, creo que sobre las 11, sobre la medianoche, 11 o 12 de la noche, que ya iban a estar saliendo. Y era la 1, a las 9, no se veía ningún ruido. Ya los nervios empezaban a trabajar. Bueno, a cierta hora, que dijeron, nos avisan que sintieron algunos ruiditos. Bueno, y ahí quedamos en la expectativa. En determinado momento, eso no me lo olvido jamás, veo una imagen, asoma a la cabeza un compañero, no me acuerdo cuál de todos fue, de los 10 pesados eran. Porque el primero que salió fue el bebé. Entonces sería el yo no me acuerdo, en ese momento además estaba muy en penumbra aquel. Allá por el fondo, corrí un par de sitios, y bueno, así
nosotros salimos... ¿Vos estuviste en el pozo cuando le pidieron la otra mano al manco a No, yo estaba en el fondo, esto es en el apartamento va a salir. Esa anécdota es muy graciosa. Contala tú. Iba saliendo desde el pozo, en el apartamento del frente, ¿no? Salía por el pozo. Daba una mano, le ayudaba tirando el ojo de las dos manos, salía. En determinado momento uno saca una mano. Dame la otra, no puedo, dame la otra, no puedo, soy manco. Y saca Yo era el que tenía el contacto con los compañeros de adentro para ver cómo marchaban y para ver la fecha y para ver el momento cuando organizamos el tejazo. Entonces, una de las cosas que ocurrió adentro fue que era segura la salida. Explicaba para la cámara qué era el abuso. ¿Por qué se llamó el abuso? El abuso porque fue un abuso. Sacar tanta punta. Que rajen por un túnel 111 es una cosa impresionante. Además ese túnel tomó contacto con otro túnel, que era el que en el año 32, a una casa lindera a donde salieron los compañeros, la carbonería El Buen Trato, Rosina hizo aquel operativo formidable donde jugan Moretti, Rosina y los anarquistas. Entonces, cuando ese otro túnel estaba cegado con arena, la arena se sedimenta, lo localizaron, se dieron cuenta que habían llegado al otro túnel y entonces alguien escribió ahí, aquí se juntan dos caminos y un mismo objetivo, la libertad. A uno lo bautizaron Kropotkin y al otro Carlos Márquez. Las avenidas subterráneas. Pero hay algo que pinta a Raúl Ascendín. Es decir, el operativo era en principio seguro para unos 30 compañeros. Entonces le llevaron la lista de los 30 a Raúl para ver qué opinaba. Y él no quiso ver la lista y dijo, pero no, ¿y entonces quiénes? Todos. Lo importante para esta historia es el testimonio de Mario, que estuvo con José Luis en la casa de Bárbara. Mirá qué perfecto. Después estuviste con José Luis en Punta Carretas. Claro, sí. Mirá, nos están fotografiando ayer, mirá la competencia. Estábamos en pisos diferentes, pero allá en Punta Carretas era muy fácil salir a recreo y conectarte con cualquier otro preso del penal, ¿no? Con él yo trillé, como decíamos allá adentro, la caminata de una punta a la otra del patio, unos cuantos recreos, charlando, es decir, a mí me costó siempre, como nos cuestan los uruguayos, entender el fenómeno, en general, los fenómenos de la izquierda argentina, el peronismo, entonces nos cuesta porque sale un poco de la ortodoxia a la que estamos acostumbrados acá, ¿no? Me cuesta eso, no. Manuel está en la casa que vos estabas encargado de esa casa después de la fuga. ¿Y cómo era la vida de esa casa? Mira, la vida de esa casa era como la vida de todas las casas donde había fugado. El no hacer ruido, pasar desapercibidos en el movimiento de la casa, estar generalmente en el berretín, ¿no? Es decir, en el escondite, en la doble pared. Esas casas recibían movimiento habitual de cualquier otra casa. Los fugados estaban aparte. ¿Cuántos fugados había? Mirá, no me acuerdo, pero había 5 o 6 fugados fácil había. Y vivían en una doble... Claro, estaban aparte, compartían, en momentos determinados compartían la mesa con el resto de la familia sin problema, pero en momentos que se puede decir que podían ser de cierto riesgo por los movimientos de la familia, ¿verdad?, de los cobradores, de los vecinos, etc. En general estaban aparte en el berretín. La conducta de él, bueno, él era un compañero más ahí y rotaba la responsabilidad con los demás como cualquier otro, ¿no? Los compañeros que están en los distintos locales, al poco tiempo son distribuidos por la organización en sus lugares, en sus destinos de militancia futura. Entonces yo recibía el mensaje, bueno, fulano de tal que está en tal local, lo va a pasar a buscar un contacto porque se va. De repente yo no sabía para dónde se iba, ¿tá?
Bueno, Mengano, un día le tocó a Ney, se fue. ¿Y Lucía qué hacía en la vida? Lucía iba al dispensario. El dispensario era a la tarde. ¿Por qué pará? Porque yo iba a la mañana porque a la tarde laburaba. Para ese entonces, Lucía militaba por las tardes en Lanús. Su nombre de guerra era Marcela. La dictadura militar estaba debilitada por el accionar conjunto de los sindicatos, las organizaciones armadas y el estado de movilización de un pueblo que no olvidaba a su jefe. Lanuse comienza a hablar de elecciones. Y eso es todo el proceso, a mi juicio, que se abre ya no solo con lo de Aramburu, sino con la cosa política que se da alrededor de la respuesta que da la dictadura a lo de Aramburu, que da Lanuse sobre todo, que es decir, lo hemos impedido el retorno de Perón durante todos estos años, ahora tenemos que pensar las cosas de nuevo. Va a ser difícil gobernar este país si el peronismo no tiene un lugar. Entonces larga esta idea del gran acuerdo nacional. Frente a eso, en la FAP se producen dos posiciones. Una posición es recoger el guante y otra posición es rechazarlo. La posición que rechaza la idea de participar en el proceso, después se va a denominar la alternativa independiente. Esta es la clínica privada 25 de mayo, sito en la calle 5 de mayo 348. Unas 10 personas aproximadamente, titulándose de un grupo extremista, coparon este centro asistencial. Doctor, ¿su nombre? Edmundo Kishimoto. Bueno, eran las 1 de la mañana, se presenta una pareja solicitando a un médico, abro la puerta y apenas abro la puerta y que me quede tranquilo, que no me va a pasar nada. Bueno, no, conversamos así en forma correcta, de por qué, le digo, ¿por qué hacen estas cosas así? Y me dijeron de que es para hacer una revolución y más que todo para favorecer al pueblo. Testimonios de este hecho. Y ahí está el kiosco, pregúntele. La casa está adentro. En el kiosco, donde estamos nosotros. Ah, bueno. Es el kiosco, claro, le han puesto el kiosco adelante. ¿La casa está detrás todavía? Bueno, llegamos. Volvimos a Fuentes. Vuelvo a Buenos Aires después de una cantidad de peripecias y me encuentro con un país cambiado. Estábamos al borde del inicio de un proceso de lucha armada y me encuentro con que en los ámbitos de la militancia política a la que yo pertenecía, casi todos los compañeros estaban ya encuadrados en algunas de las organizaciones que en ese momento estaban primando en Buenos Aires. Yo intento dialogar con ellas, me encuentro con serias dificultades. En el caso de la FAP, por el tipo de conducción que tenían, yo los había conocido cuando no eran peronistas, y después de algunos vanos intentos me queda demostrado que en ese momento, desaparecido Caride, la nueva conducción no tiene interés en hablar conmigo. Tengo sí un diálogo con la FARC que no es muy feliz y quedo, bueno, sin saber bien qué hacer, bajo la dictadura de Lanuse, pero en una situación que era difícil para mí reconstruir algo, un espacio de militancia. En ese momento soy detenido, tengo la oportunidad también de estar en el pabellón con todos los compañeros, tanto de Tacorralo como Espina, como los de la muerte de Aramburu, del secuestro y muerte de Aramburu, estaban todos allí. Tengo, digamos, en una semana que estoy con ellos, recojo un panorama completo de la situación en la Argentina, pese a lo cual salgo sin muchas esperanzas. Compruebo allí el proceso de marxistización que se está dando de una manera obligada dentro de la FAP, en buena medida conducida por gente que venía de Tacuara. Y cuando salgo realmente sigo sin saber qué hacer.
Y en ese momento reaparece en mi vida Magín del Carmen Guzmán, que era un líder del peronismo de la Resistencia, al que lo había conocido durante el plan Conintes. Y en ese momento Magín me viene a ver y me ofrece un puesto de lucha. Me dice que en Matanza me necesitan. Y un día vengo aquí a una reunión del Partido Justicialista, donde me presentan a diferentes componentes de lo que va a ser la Juventud Peronista, que era lo que querían organizar. O sea que el proyecto era reorganizar la Juventud Peronista en el ámbito de La Matanza. El hecho es que entonces el presidente del Partido Justicialista de La Matanza me pone a cargo de esta misión de coordinar y reorganizar la Juventud Peronista. Cuando salimos, uno de los compañeros me ofrece llevarme en auto hasta Buenos Aires, y en el camino en realidad se confiesa, me dice que él me conoce de nombre y que por respeto me quiere decir cómo son las cosas. Y me descubre el panorama de la situación. Una vez más voy a encontrarme con la vieja historia de Chesterton, el hombre que fue jueves. En realidad todos pertenecían a algún agrupamiento, pero no lo decían, ¿no? Resulta que los 50 estudiantes que estaban en el patio y que se ofrecían para colaborar, era una unidad básica revolucionaria de montoneros que estaba entrando en La Matanza, otros pertenecían al CTP de Licastro, otros eran descamisados, uno era se suponía que podía ser de la CIDE, cosa que muchos años después verificamos, y él mismo me dice, mirá, yo soy un oscuro de la P. Padre, ¿qué opina usted sobre los jóvenes que se enrolan en las guerrillas? Bueno, respeto profundamente a los jóvenes que se enrolan en las guerrillas cuando eso lo hacen como motivación, como una consecuencia de un ideal, de una adhesión realmente, que a veces es una adhesión desesperada, porque se les han cerrado todos los otros caminos. Yo pienso que toda persona con cuya ideología puedo o no discrepar, con cuyos métodos puedo o no discrepar, que se juega la vida por sus ideales, es tremendamente respetable y admirable. Un día, cuando estamos empezando a organizar la Juventud Peronista aquí en Matanza, me llama la mamá de Nel y me dice, mira, José Luis está allá en Buenos Aires, vino de Montevideo, bueno, realizada la fuga, necesita verte, bueno, yo, entonces... Pasen. Entonces, bueno, el asunto es que tenemos una cita, yo lo hablo con él, y me explica que, bueno, que con sus antiguos compañeros no le fue bien, no se entendió, sus antiguos compañeros que estaban en la conducción de la P, y que necesita que lo aguantemos. Entonces, bueno, ya aquí teníamos un cierto aparato, yo le busco una casa de seguridad, como se llamaba, una casa en Castelar, donde él se aloja, pero digamos, queda muy claro para todos que lo que nosotros podíamos ofrecerle no le brindaba la seguridad que él tenía, ya que era un tipo muy pesado, muy perseguido, ¿no? Yo José Luis lo conocí en enero. En enero del 72. Sí, sí. ¿Cómo lo conoces? Yo lo conozco a José Luis porque él había llegado recién de Montevideo y estaban buscando un lugar donde pudiera pasar unos días con el papá y la mamá que estaban acá. Ya la mamá estaba enferma, ya se sabía que lo que tenía era muy grave. Y entonces buscando una casa. Y justamente mi mamá se iba de vacaciones una semana a Mar del Plata y entonces vinieron a pasar una semana a casa de mi mamá. Él así venía años de estar preso. ¿No? Él desde que escapa, él no había vuelto a ver a los padres, porque cuando él escapa y queda en Montevideo escondido, todo ese tiempo no puede ver, y en ese tiempo que a Nené lo operan, que se le declara el cáncer, todo eso. Y llega en enero, en los últimos días de diciembre, llega él a Buenos Aires. Ella le hace la promesa que mientras José Luis esté preso, que ella no se puede enfermar ni le puede pasar nada. Le pide a Dios que después que José Luis salga, si la quiere llevar, que la lleve. Incluso ella promete no usar más joyas. Ella era una mujer muy elegante, que no va a usar más joyas, ni pieles, ni nada. Y que mientras él esté preso, que la necesita, le dé salud. Pero que cuando él salga, si la quiere llevar, que la lleve, ¿no? Y así es, o sea, ella se mantuvo bien hasta que José Luis sale. José Luis sale en septiembre y ella en noviembre se le declara un cáncer terminal.
como algunos del grupo nuestro habían tenido una presencia fuerte dentro de la FAP, tenían relaciones con los montoneros, de los encuentros, reuniones. Entonces pedimos reuniones y bueno, montoneros muy prudentes, porque como tenían una relación fraternal con la FAP, ¿cómo iban a aceptar gente expulsada de la FAP? Y que además la FAP había pedido que no pudieran ingresar a ningún lado porque éramos oscuros ideológicamente y por lo tanto peligrosos. El solo hecho de aceptar uno de nosotros era casi como una definición política. Y a Marcela la debo conocer y desde ahí, desde el 69, porque ella era muy amiga de esta gente que me engancha con la FAP. Entonces yo cuando iba a la casa la había visto. Además era para verla, Marcela, ¿no? Entonces, a ningún tipo se nos escapaba. Marcela es una chica, ya te digo, muy linda, muy suave como modo de ser, con una risa muy agradable, muy femenina. Cristianucci total. Bueno, estilo de Cristianucci, ¿no? Que uno adivinaba apellido importante sin pintura, sin pintarse los ojos, ¿no? Familia acomodada, católica, jugadísima con esto de lo que después eran los curas del tercer mundo, con laburo en villas, todo eso. Que eso me sorprendía mucho, no solo en ella, sino en muchos de los muchachos montoneros, el tema fuerte del cristianismo, ¿no? Eso es una cosa que quizá en estos tiempos es difícil de entender, pero la militancia como testimonio personal frente al mundo, no como búsqueda de poder, ni como búsqueda de posición, sino como entrega. Yo nunca pensé así, yo siempre pensaba la militancia como modo de transformar las cosas, ¿no? Y en esa medida la necesidad del poder. En muchos de estos compañeros no. En ese ámbito lo conozco un compañero que se llama Raúl, nombre de guerra, Raúl. 2 años y medio después supe que era José Luis Nel. Carilindo, ¿no? Este modelo que los hombres creemos que le gusta a las mujeres, no sé si le gusta a las mujeres, pero, ¿no? Carilindo, ¿no? Con rasgos muy marcados, ¿no? La cosa pronunciada, una voz también muy fuerte, no muy alto, con expresión de un señor muy decidido. Y él es el segundo en ese ámbito, donde el jefe de ese grupo es Gaby, que era Norma Rostito, una compañera muy querida, por cierto. Y ahí se dio el romance entre ambos, ¿no? Entre Raúl y Marcela. Romance que supongo al principio fue clandestino a nuestros ojos, pero que rápidamente se veía, ¿no? Raúl la miraba y le cambiaba la expresión, así que... Él está en pareja conmigo. Y es lo que él decide cuando se pone muy difícil la situación, es que él tiene que optar entre su vida personal y la revolución, ¿no? O sea, porque él no puede arriesgarse sabiendo que nos puede pasar algo. Si estuvieras vos sola todavía, yo tenía una nena de 8 años. Y tú dices, pero yo si a mí me vienen a buscar y está Verónica, yo me entrego. O sea, yo no me podría defender nunca estando Verónica en casa. Cuando se hace, esta en zona sur, nosotros vivíamos en Castelar, cuando se hacen las 12 de la noche y yo ya no puedo volver y no te puedo avisar, yo estoy en una reunión y yo ya no puedo prestar atención a la reunión, porque sé que vos me estás esperando, sé que te vas a asustar, sé que... Y entonces yo ya estoy pensando, no tengo cómo avisarte, que vos no dormís, y entonces yo no puedo vivir con una pata acá y otra allá, ¿no? Y siempre decía eso. No puedo vivir con una pata acá y otra allá. Desde el punto de vista militar, es sociólogo, no militar, pero desde el punto de vista militar ha sido el tipo que me ha admirado más de los que yo conozco, ¿no? Eso de que decía Perón, ser fuerte en el lugar donde uno quiere ganar, avanzar por detrás de las líneas enemigas y no preocuparse del resto, no dominar en todos lados, no, todo bien de estrategias militares ofensivas. Y además era un cowboy, con precisión, con puntería, con hincapié en que el arma hay que tenerla siempre limpísima, que hay que saber armar y desarmar a ciegas, a oscuras en una habitación.
Claro, ¿te acordás cuando te jorobaba vos cuando estabas con los problemas de pelusa que ibas y venías? Que te decía, pero buscate una piba joven, ahora el peronismo está lleno de pibas jóvenes, dejate de joder. Tengo que aceptar de que para la vida que elegí yo tengo que elegir una mujer con la cual puedo vivir con la ametralladora debajo de la almohada, ¿no? Entonces me dijo, lo único que yo por supuesto voy a tener otra mujer, porque yo sé que, pero va a ser una mujer operativa. Que él tenía que tener una mujer con él, entonces él, o sea, el día ese que él me dice que se va de casa, ¿no? Habían matado a 2 compañeros. ¿No te acuerdas quiénes eran? Sí, Escribano y... Escribano era el compañero de Lucía. Claro. Y entonces me dice, yo no me puedo quedar acá. Tengo que decidir, yo tengo que renunciar a mi vida personal y necesito que me entiendas, no me puedo ir si vos no me entendés, ¿no? Bueno, yo, después de haber discutido, senté en este mismo sillón, mira, ¿no? Le digo, yo te puedo entender, pero jamás te voy a avalar eso, ¿no? Y entonces me dijo, yo lo único que te aseguro y te prometo, que nunca más voy a tener proyecto de pareja. ¿No? O sea, mi único proyecto de pareja se queda acá, pero no pude, ¿no? Si nos hubiéramos encontrado en otro tiempo, en otra situación, seguramente no nos hubiéramos separado nunca. Pareja con Lucía vino a casa a decírmelo, ¿no? Me dice, yo no quiero que te enteres por nadie, quiero que lo sepas por mí. Y muy duro, ¿no? Porque... Pero un caballero, ¿no? No sé. No sé si un caballero un hijo de puta, porque te diga una cosa así, después se muera, te das cuenta que te deja entrampado de una manera terrible. Porque después se muere tan trágicamente que fue muy duro, ¿no? Es que te digo que volver al túnel del tiempo y remover esta historia después de tantos años me moviliza mucho, ¿no? Porque hay cosas que han pasado 30 años pero que están ahí nomás para uno, ¿no? Después que murió el papá una vez me dijo, me da tanta pena que se hayan encontrado, dice, porque para tan poco tiempo que tengas que sufrir tanto. Y yo, a mí me da tanta alegría habernos encontrado. Porque aunque haya durado poco, fue tan importante que yo creo que fue bueno para ambos encontrarnos. Me acuerdo en una oportunidad, él y Lucía, bueno, me llevaron a una casa que tenían a un departamento que tenían en Avellaneda. Fui tabicado, así que compartimentado, así que no sé bien dónde era. Pero bueno, me acuerdo, fue una impresión muy dura, porque era un departamento chiquito de 2 ambientes, pero que totalmente sin muebles, ni ningún tipo de adornos, ni nada. Tenían apenas 2 colchones donde dormían, un placar lleno de armas largas y una cocina llena de platos sucios y de basura acumulada de muchos días o de muchas semanas. Y algunos libros y nada más, ¿no? Era una pareja que se amaba, pero bueno, que vivían en una situación de absoluta inseguridad, ¿no? Allí fue como me cuentan él, que estaba todavía un poco impactado porque sabía que estaba vivo de casualidad, porque un día iba en su vehículo lleno de armas y se encuentra con una pinza, pero una pinza de la cual una pinza policial de la cual no podría haberse evadido, porque había mucho personal armado con ametralladoras. Lo que pasa es que él la toma a contramano, entonces los desconcierta totalmente y cuando se dan cuenta ya se les fue. O sea, la única pinza en su vida que tenía que atravesar, donde realmente iba a quedar atrapado, la toma a contramano, o sea que entra a espaldas de los policías, ¿no? Ella era responsable de un equipo de sanidad en la organización, pero eran combatientes también, no era que curaban heridos nada más, curaban y herían también. Tenían cochecitos
Y Raúl a la noche, cuando, por ejemplo, iban a tomar una comisaría, tenían el mapa. Yo sabía que tuve una cosa de, ¿cómo se llama? La finca esa. Sí. Después desapareció Graciela, apareció en mi casa y estaba lleno de puntitos rojos. Yo no sabía de dónde era la finca esa. Después me acuerdo que era que tenía Graciela, Marcelo. Eran los objetivos que ellos tenían marcado ahí. Bueno, mire, no le voy a poder informar mucho, señor. Usted perdóneme, el estado mío tampoco no es para informarle mucho. Y además, no es cosa que le puedo informar en este momento. ¿Usted es la policía? Yo soy el encargado de su comando. ¿Qué sucedió, señor? Mire, 8:20, nos rodearon el comando. Ya ve el coche ese que está ahí. Y de ahí empezaron a tirotearnos. Entonces tenían autito y ponían, ¿no es cierto? La comisaría, la calle, una mano para allá, mano para acá, los autos puestos en un dispositivo de los coches, sanidad colocada en un lugar, las hipótesis posibles, estudiaban todo, por eso eran tan eficaces. Pero además de estudiar había que tener valor para aplicarlo, porque vos te pueden explicar todo lo que quieras, pero puede ser nada. Medio celo. Y dice que un día venían del lado de Quilmes, por ahí por Mitre, por ahí. Y me cuentan que ese día, bueno, los agarró una pinza, estaban parando ahí. Paraban con la ametralladora, con el tipo más adelantado, por si alguno de los que ya se enseña se pasa. Y ella dice que de entrada parece que le dijo a Mujica, acá, si nos agarran con esto nos matan seguro, ¿no? Así que vamos a intentar. Se conoce que ella manejaba muy bien, ¿no? Y sí, seguro, para estar en ese cargo tenía que manejar muy bien. Y dicen, bueno, pasaron, estaban en el grueso que estaban parando, y estaba el ametralladorista un poquito más adelante, que es el que abarajaba a los que se pasaban, que no querían parar. Entonces ella dice que lo pasó un poquito, pero despacito, y fue arrimando a la cuneta. Y cuando empezó a acordar, aceleró, dice, bueno, si nos tiran, mala suerte. Y que así se fueron. ¿Qué viste? Vi un Peugeot blanco que descendían dos señores, del cual uno fue a tapar la patente de atrás y otro de adelante. Luego hablaron entre ellos y tomaron la ruta 9. Cabo, ¿va detenida la señorita? De ninguna manera. ¿Los señores que van al interior? Ninguno. ¿Por qué razón los hacen comparecer? Dos porque son mis hijos y que los llevo para Escobar. ¿Y la señorita? La señorita va para Identiquí. Gracias. Estas son las declaraciones del cabo Campodónico que se encontraba en el interior. De esa misma reunión, el doctor Cámpora ha comunicado la fecha y la hora del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina. Esto es el próximo... ¿Qué va a ser el día de regreso de Perón? Este mes. Ya están 6, me dejan estar. O sea que a las 11 de la mañana se va a encontrar... Yo voy a estar a las 9 de la mañana. Se trata de un suceso histórico que responde a un largo y profundo anhelo de nuestro pueblo. Y pensamos que puede ser realmente el eje de la reconstrucción nacional. ¿Cuál es tu opinión, señor, con respecto al 17 de noviembre? Me parece que no viene, pero ¿por qué? Porque creo que no viene. En estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. La verdadera fundamentación de una verdadera reconciliación entre los argentinos que siempre tiene que estar basada en la justicia con el pueblo. ¿Usted, señor? Voy a estar en el 6 esperándolo al general Perón. ¿Usted, señor? Yo voy a estar con mi novia. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse. Para mi forma de pensar, muy positivo. Espero que sea positivo, por lo menos todos tenemos esa esperanza. Yo no voy a opinar porque, sinceramente, si opinan, tengo miedo que me metan preso. Tenemos que ser todos argentinos. Y si Perón viene para arreglar la situación, bendito sea la hora que llegue. Ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlos saludar? Y durante ese tiempo, brevemente, las estrellas se alinearon. Los que habían sido los únicos privilegiados durante el primer gobierno del general, cruzaron los ríos, ganaron batallas
y rescataron al líder del largo exilio. La sonrisa se dibujaba en los rostros de nuestros muertos. Y el líder decía: muchachos, un rancho se levanta con adobe, o sea, con barro y con bosta. A pesar del brujo, la batalla era una fiesta en esos días. Barrio Comunicaciones y algarabía, comentarios a la llegada del padre Mujica, sacerdote de ese barrio de emergencia, ya que Juan Domingo Perón lo visitó esta mañana. La única visita formal que ha hecho hasta ahora el general Perón ha sido a sus queridos hermanos de la villa que tanto lo quieren, porque si hubo alguien que luchó por la dignificación de nuestro pueblo fue el general. Había mucha gente porque lo aclamaban, decían Perón, Perón, qué grande sos. Usted sabe, era una alegría. Este abrazo quiero dejar al padre Mujica, quiero que usted de la vida se lo den este gran abrazo. Y usted recién lo ve al padre. Y recién el padre se llame por teléfono. Ahí está la abrazo que da el padre. Si Dios quiere, mañana voy a tratar de ir a saludarlo al general Perón y darle un abrazo de parte de usted. Padre Mujica, por favor. Le pido por favor que nos declare cuál es el objetivo de la creación del Frente Vidal. Bueno, acá el compañero Vidal de la villa de Bajo Belgrano ahora lo va a dar a conocer. Simplemente consiste en aglutinar en el movimiento que expresa fundamentalmente al pueblo peronista, al pueblo trabajador, que es el movimiento peronista, a todos los villeros para que ellos se organicen de una manera creadora, para que a partir del 25 de mayo el pueblo villero también aporte al quehacer nacional. Ellos ya tienen inquietudes concretas sobre cómo encarar el problema de la remodelación de las villas y también soluciones concretas para poder encontrar fuentes de trabajo, que es el gran problema que tiene todo ser humano, que está despojado de la vivienda a la cual tiene naturalmente derecho, sabiendo que hay otras viviendas que están vacías y no teniendo otra solución que vivir en la calle, tiene derecho a ocupar las que están vacías. Contame cómo fue el casamiento. A mí me contó que los había casado. Él había pedido una dispensa a la iglesia para casarlos, para que fuera válido ante la iglesia el casamiento, en base a que los dos eran clandestinos y que su vida corría riesgo si se casaran por civil, y entonces que hubo algún tipo de dispensa que se otorgó para que Carlos los casara por iglesia, no estando casados previamente por civil, que es la ley de este país. El casamiento fue en la... Bueno, ahí ya se me... Hay cosas que han pasado tantos años y tantos años de clandestinidad y tantos años de no contar cosas que yo en mi propia vida a veces estoy recordando momentos que hasta hace muy poco tiempo no los recordaba porque los había borrado, porque era necesario borrarlos, porque si uno caía preso era necesario no decir nada aunque te metieran la picana 3 meses seguidos. De lo que sí me acuerdo más que de la ceremonia, sí me acuerdo del cariño de ellos dos, del amor que se profesaban. A mí me dijo sí, porque Lucía se casó con un tipo que es muy capo, la primera vez. Dialogamos con el general Juan Domingo Perón en su suite del Hotel Guaraní en Asunción del Paraguay. Bien, yo llegué a la República Argentina con una misión que me había impuesto a mí mismo. Es decir, hacer todo lo posible por pacificar el país que los había un poco convulsionado como consecuencia de las medidas de la dictadura militar. Allí yo concité la buena voluntad y comprobé el patriotismo y la inteligencia con que todos los dirigentes políticos, sin excepción, escucharon mi palabra y en cierta medida nos pusimos de acuerdo para que el problema argentino del futuro sea resuelto por todos los argentinos. Yo no creo que eso se pueda resolver por un partido político. Creo yo que he tenido éxito en la misión que me impuse. Dejé allí más o menos de acuerdo a todo el elemento político, a todos los dirigentes políticos, los dejé totalmente de acuerdo. Como yo tenía algunos compromisos fuera del país,
que debo cumplir perentoriamente y que he empezado por Paraguay. Es decir, tratando de propugnar una unidad latinoamericana que ya está tardando en producirse. Esa es la misión que me he impuesto ahora y que quiero cumplir. Tan pronto la haya realizado, regresaré al país para seguir en el país el movimiento político y tratar también de influir en todo cuanto me sea posible por asegurar que ese proceso sea pacífico, sea tranquilo y que se le entregue el gobierno al pueblo, que es el legítimo dueño de ese poder. General, ¿por qué no regresó usted a la Argentina antes del 25 de agosto? Bueno, yo regresé en 1964, solo que no me dejaron llegar. Me hicieron volver de Brasil, no sé por qué, porque yo venía con las mismas intenciones que he venido ahora, y entonces ya quedé curado de espanto. ¿A qué me iba a largar para acá si me iban a devolver de Brasil o de cualquier otra parte en que me hiciera alto en el viaje? Por eso no he venido. Si no hubiera venido, inmediatamente que hubiera tenido posibilidades de hacerlo. La candidatura mía y la candidatura de cualquier otro dirigente político no tiene la importancia que algunos le atribuyen. Lo importante es que nos pongamos todos a trabajar, cualquiera sea el que le toque un cargo u otro cargo. Por esa razón yo he renunciado, no quise venir antes del 25 de agosto por la simple razón que no quería convalidar con mi presencia en la Argentina una situación que para mí era inconstitucional y arbitraria. Usted había sido propuesto como candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación. Sí. ¿Ha aceptado esa candidatura? No, he agradecido el hecho de que se me propusiera esa candidatura, pero pienso que las exigencias de mi tarea sacerdotal acá junto a mis hermanos de la villa me exigen no aceptar por el hecho de que esta tarea, que yo la estimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me exige todas mis energías. Entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí, como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo, permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz. Pienso que de esa manera, manteniéndome en la línea actual de mi acción sacerdotal, creo que soy fiel a lo que de mí espera mi pueblo y de lo que de mí espera Jesucristo, que es lo que más me importa, ¿no? El presidente Lanús ha dicho que el próximo gobierno de los argentinos será de transición y de consolidación. Y ha dicho que, por supuesto, las Fuerzas Armadas no van a ser prescindentes. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, es una idea que tendrá el general Lanús, pero no hay que olvidarse que el 25 de mayo de 1973 el general Lanús se termina y comienza otro gobierno del pueblo, con sus cámaras legislativas y su justicia independiente, y que todo habrá que someterlo a la Constitución Nacional. Las ideas que él tenga, bueno, podrán ser muy buenas hasta el 25 de mayo de 1973. Después el gobierno del pueblo decidirá. Sin embargo, los sectores más radicalizados de la juventud peronista a los que encabezan las columnas militares les ha sido obligatorio estrechar fila por cuanto el corredor de gente entre el cual transitaban cada vez se aprieta más sobre ellos. Y ahora
las tropas encolumnadas en fila india, la multitud lo sigue. Gabriel Mujica, ¿por qué no está en la Asunción en los actos oficiales? Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Gracias, muy amable. Levanta vuelo el helicóptero de la Fuerza Aérea que transporta al expresidente Lanuse. ¿Usted cree que puede haber sectores juveniles del peronismo que estén afectados, digamos así, porque usted no se hizo presente, o no se realizó en todo caso el acto en el cual usted se iba a hacer presente con la masiva concurrencia de ellos? Bueno, los muchachos tienen sus ideas y tienen sus cosas, y yo los admiro y los quiero mucho. Pero indudablemente también yo tengo mis obligaciones. Yo he contactado con todos los que he podido contactar, y con la juventud especialmente también he tenido contactos frecuentes y hemos hablado bien con toda claridad. Hay sectores conservadores, en general, de la vida política argentina, que entienden que a guisa o a título de peronistas, sectores juveniles realmente están realizando un proceso de infiltración marxista o izquierdista. Sí, bueno, ese es un cuento de muchos años antes. También decían que el peronismo estaba infiltrado de comunismo en 1946 y 45. Hasta a mí me llamaron comunista. De manera que a mí las palabras no me han asustado nunca. En cuanto a la infiltración, sí, que el comunismo infiltrara al peronismo. Y sí, tendría el mismo efecto que si pretendiéramos teñir el océano con un frasco de tinta. Echando un frasco de tinta no creo que pudiéramos teñir el océano Atlántico, por ejemplo. De la misma manera tomamos nosotros estos tipos de infiltración. Le queremos agradecer mucho la cordialidad y la gentileza de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Yo lo único que quiero es que transmitan fielmente mi palabra. No sé si lo podrán hacer, Dios quiera que sí. Gracias, general. De nada. Bueno, venga. El 17 de noviembre de 1972, para muchos que militamos en el peronismo, antes de pasar por la Juventud Peronista y por Montoneros, la conducción estratégica de este país era Juan Domingo Perón. A Perón no lo trajeron los montoneros, no trajeron las formaciones especiales como él las denominaba. Las trajo un pueblo que quería su reivindicación histórica. Entonces la trajo. Los montoneros pues también la trajeron las viejitas que hacían la cola del supermercado para comprar la carne y chamullaban, le decían a la de atrás, che, ¿cuándo vuelve Perón? Y la trajo el movimiento obrero organizado, el sindicalismo nacional, con sus luchas interminables. Y yo creo que hubo un sector de compañeros del peronismo, bien intencionados seguramente muchos de ellos, que se sumaron a los montoneros y pensaron que ellos eran los que iban a reemplazar la conducción estratégica de Perón. Bueno, en los hechos de Ezeiza, el palco, si yo estuviera en el palco, la discusión fue sobre la derecha, ¿no? Toda la gente, o sea, para toda la gente fue sobre la izquierda. Si yo estuviera en el palco, sobre la derecha, el camino que viene, el camino de cintura, digamos, desde Loma de Zamora hacia la ruta que va a Ezeiza. Muy a la madrugada, había una indicación de parte de los montoneros de tratar con gente de acercarse al palco, sin armas, ¿no? Todas esas cosas que se dicen sobre la preparación, todo eso, cero. Los montoneros fueron
realmente a Poncho ese día, creyendo que era una movilización masiva y preparada para eso. Y estaban preparados para ganar, porque en realidad el grupo dirigente de los montoneros se llevaba el 90% de la gente. Esa es la verdad. Entonces se pensaba que con el pueblo se iba a resolver el tema de las camarillas, de quién controlaba el palco. Bueno, esa madrugada cuando llegan se encuentran con que el palco era una cosa policial, con armas, etcétera, etcétera. Se hace un llamamiento para que todos aquellos que estén trepados en los árboles hagan abandono inmediato de los mismos para poder lograr así un mayor control, dado los acontecimientos que ya mostráramos en otras oportunidades. Había un palco así y después había 2 palcos de costados, ¿sí? Yo me metí, estaba arriba de un palco ya de costados. De pronto escucho lo que todo el mundo escuchó. Como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento entre 2 tendencias. El avance es masivo, portando banderas. Realmente es una escena, fíjense lo que sucede. Atención. Solo se tiene la vida, la muerte que uno se elija. Lo que ocurrió ese día, según dicen, es que sobre la derecha viene todo lo que es la columna sur de los montoneros y la gente del CDO le dice no se puede pasar. La gente del CDO está encabezada por un coronel o teniente coronel, que todos los años hay que leer el 20 de junio, le hacen un homenaje todavía. Y la columna sur estaba encabezada por Raúl. Y ahí se produce un tiroteo. A partir de los 2, este teniente coronel queda muerto y Raúl queda herido. No lo matan, queda herido. Y simplemente lo que ocurre es que con el tiroteo, toda lo que es la JP, todas las fuerzas más ligadas a nosotros escapan. Aquí los miembros de la Juventud Peronista traen a otros de los que presuntamente disparaban desde los árboles. Y en su avance, la gente de la derecha lo ve a Raúl tendido, sin saber quién es, y le pegan un montón de patadas. Entre ellas, patadas en la columna. Y por eso queda paralítico. No por las heridas de arma. Luctuoso suceso que entamió esta enorme fiesta de los trabajadores de todo el país. Y que fue malograda. Fue muy terrible para la Argentina. Para la Argentina, claro. Fue muy terrible para la Argentina. Inútilmente trágica. O sea, vos nunca conociste de boca de José Luis una versión de lo que sucedió en No, pero la conocí muchos años después, por un artículo en un diario, y cuenta algo que a mí me dio tanta satisfacción y me hizo sentir tan bien, que en realidad a José Luis lo matan por defender a un pibe que se había subido a un árbol. Le pegan el tiro, ¿no? Porque me parecía tan terrible que le pegaran un tiro por defender a los montos, pero por defender a un pibe estaba más de acuerdo con él, ¿no? Y entonces parece que había un pibe en un árbol y alguien lo agarró de los pelos o lo quiso tirar del árbol, lo quiso sacar, y él se metió y le dijo dejarlo que es un pibe, y ahí discutieron y ahí fue que le tiraron el tiro, y bueno, tiraron el tiro y empezó el tiroteo, ¿no? Pero que fue defendiendo a un pibe. Yo vuelvo agotado de Ezeiza y estoy durmiendo y vos llegás con José como a las 2, 3 de la mañana, ¿puede ser o no? Sí. O a la 1. A mí me llama Julio Bornik para avisarme que hay un herido que parece que es José Luis, ¿no? Ajá. Entonces yo me voy a buscar a Pepe. Pepe es el papá de José Luis. El papá de José Luis. Voy a buscar a Pepe y salimos con Pepe a buscarlo. Entramos a la morgue de Ezeiza, ¿te acordás que había...? El muchacho mulato. Exacto, que más me impresionó. porque era la morgue de Ezeiza, fue eso.
y lo buscamos y después los dejamos a ustedes y seguimos con Pepe, que nos fuimos con Pepe, Acción Social, que fue donde lo encontramos, que nos dicen que está en Fiorito, y Lucía no nos deja entrar. Claro, Lucía me deja entrar en un momento en que él está dormido. Y yo Lucía no nos deja entrar, nos dice que fue que después, ¿te acordás que después lo sacaron de ahí? Después pasamos meses sin ir a ver. Sí. José Luis termina en Lealtad. Sí, es cierto que termina en Lealtad. Es verdad que José Luis termina en Lealtad y Lucía también. Sí. Pero junto con este grupo que creamos, que se creó para estar al lado de Perón, el problema de Raúl era su incapacidad para movilizarse, el golpe duro que significó para él ese tiro en la médula. Y ahí tengo oportunidad de verlo porque, bueno, había que atenderlo de alguna manera, ¿no? Y era un esfuerzo grande. Marcela estaba sola, pero ahí yo ya me lo pierdo un poco en el sentido que viene toda la discusión de todo el grupo Lealtad, y esa polémica de los Montoneros versus Lealtad es una polémica que la Lealtad, que lo que fue después el grupo Lealtad, ¿qué está planteando? Nosotros, los Montoneros, somos un grupo muy joven, y Perón está marcando una estrategia a la cual debemos subordinarnos, aunque no estemos muy conformes con esa estrategia. Y desde ahí trabajar en consecuencia. Yo dudé mucho en todo ese momento. Mi matrimonio quedó ahí en el medio. Los Montoneros que plantean: bueno, ya hemos hecho mucho, Perón la verdad que llegó al gobierno gracias a nosotros, si no, no hubiera llegado. Nunca hubiera vuelto al país Perón si no hubiera sido por nosotros, y él está traicionando eso. Él está armando un proyecto alternativo al nuestro, distinto. Lo que tenemos que hacer es forzar ante la gente la diferencia entre nosotros. Y bueno, un 25 de septiembre lo mataron, ¿no? A Rucci. Y yo iba todas las tardes a cuidarlo porque ella tenía que hacer trámites o cosas y Raúl no se podía mover, solamente podía mover un brazo. Y bueno, estaba ahí. Estábamos mirando la televisión y bueno, dan la noticia. Efectivamente nos encontramos en Avellaneda al 2900, en el barrio de Flores, a pocos metros de la calle Nazca, y estamos observando el automóvil en el cual viajaba José Rucci. Aquí sabemos que hace muy pocos minutos se produjo un tiroteo. Raúl se enoja para el matrimonio. Discúlpeme, una consulta. ¿Hay heridos? ¿Cuántos hay? Yo no voy a poder contestar. Si hubiera tenido un mínimo reflejo que iba a caminar alguna vez, creo que hubiera caminado en ese momento. Porque... ¿Es se entera por la tele? Sí, se entera por la noticia. Sí. Y... bueno, empieza el movimiento, Marcela vuelve de donde estaba, charlan ahí, yo no, era un departamento de un ambiente, así que yo en muchos lugares no me podía meter. Además ellos no se cuidaron tampoco, ¿no? Y empiezan a caer personajes. Algunos yo los conocía por las fotos, otros los conocía por los palcos. ¿Quién cayeron? Firmenich, Quieto, Añón, Ullo y algún otro que no. Pepe Firmenich. Y bueno, tuvieron ahí una reunión alrededor de la cama, donde Raúl los grita, como decimos nosotros, cada pedo, ¿no? Porque tiene una cosa que no... Esto era directamente era confrontar con Perón. Esto es lo que planteaba él. De haberle tocado el personaje que realmente sostenía o equilibraba un montón de situaciones que provocaban el quiebre social en la Argentina, social y político, ¿no? Que eso a Perón le quitaba una pata, pero terrible, y además directamente a enfrentarse. Con suma nerviosidad, por supuesto, las circunstancias son de la muerte del compañero, como se ha dicho hace unos minutos, Lorenzo Miguel, la muerte del compañero José Rucci.
Con lágrimas en los ojos hemos visto al ministro Otero. Se dirige hacia el lugar donde fue asesinado el secretario general de la CGT. Te digo, tenía 20 años, ¿no? Primero. Y segundo, para mí Raúl era medio nuestro llanero solitario. Esto es una cosa que yo viví esa situación como que era una cosa entre personajes. Lo que sí noté, perdón, era el prestigio que tenía este hombre todavía, este compañero, por cuanto eran 7, 8 personajes a uno, digamos, y él era el que manejaba la situación, como si hubiera estado bien, ¿entendés? Como si en cualquier momento podía pegarle un cachetazo a cada uno o algo más, de la furia que tenía. Una cosa es la violencia, cuando se han agotado todas las instancias posibles de acción que fue durante la última etapa de la dictadura militar. Otra cosa es la violencia cuando hay un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Entonces en este momento el ejercicio de la violencia es un ejercicio de una acción antipueblo. Otra cosa es que yo, si me vienen a mí a darme algo, me defienda, eso es otro problema. ¿Usted opina que a Rucci lo mataron? No opino, sé que lo mataron a Montonero, no es una cuestión de opinión. La muerte de Rucci desencadenó una represión en escala así grandota. Pero la verdad, no podés darte el lujo de hacer esos errores. Y de hecho, para mí la ejecución de Rucci fue un gravísimo error, que además se tradujo en un desastre político para la cultura. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde, tu palabra, Señor, es la verdad. Hombre que tiene ahora medio cuerpo paralizado y que tuvo la oportunidad una vez de pasar todo un día de trabajo con Evita, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Y me decía él que la última persona, una viejita que había venido del norte, a quien Evita atendió en esa noche, cuando ya uno no sabe ya qué fuerzas le quedan, Evita la atendió con el mismo cariño, con la misma atención y con la misma preocupación con que había atendido a la primera persona. Y eso no se puede hacer si no hay mucho amor en el corazón. Por eso está muy bien que nosotros como cristianos recemos por ella y le pidamos a Dios nuestro Señor que le llene el corazón de alegría y de felicidad. Está muy bien que hagamos discursos por ella y que tengamos el retrato, pero la mejor manera de recordarla a ella es que nosotros también, siguiendo su ejemplo, en este momento de la vida de nuestra patria, más que nunca hagamos nuestra la lucha de ella, la lucha de los humildes, para que la voz de los humildes sea reconocida en nuestra patria. Son muchos hoy los que en nuestra patria luchan así con todo su corazón, con toda su energía, para que se acabe la injusticia, la explotación, el hambre y la desocupación. Pero también es cierto que hay algunos funcionarios que pareciera que han olvidado la enseñanza de Eva Perón y que lo único que les preocupa es aprovechar de su situación. Vinimos a buscarlo a Carlos porque había tenido unas palabras con una persona que vivía allá en la capilla en Comunicaciones en Retiro y justamente lo esperábamos para poder hablar con él. Yo entré a la capilla, vi por dónde estaba la misa y como además teníamos que ir con Carlos a Lanús y se nos hacía tarde, de afuera lo apuré, le dije que nos apurara y lo único que me llamó la atención, la iglesia estaba a las 3/4 partes llena y el final había un asiento que estaba vacío con 2 personas desconocidas que miraban a todos los que entraban. Bueno, después lo estuve esperando acá en la puerta un rato y como había terminado la misa y no venía, lo fui a buscar por la puerta de la sacristía. Y bueno, ahí salimos los dos, a él lo llamaron, Padre Carlos, íbamos caminando hacia allá, hacia la derecha, ¿no?, de la puerta, y bueno, de inmediato ya se escuchó unos insultos de Carlos hacia alguien y se escuchó un gran tableteo que fue una balacera terrible, bueno. Y él quedó atrás mío, que lo acribillaron a 1,5 metros, y yo caí a pocos metros de él. Cuando lo llaman a él, se escuchó, hubo así 3-4 segundos y se escucha, ¡hijo de puta!, que le gritó Carlos, ¡hijo de puta! Y ahí, así que fue el momento en que vio que sacaban el arma y los reputió.
Así que, viste, cayó puteándolos a los tipos que lo estaban. A mí me pegaron, me cortaron el nervio radial en el brazo izquierdo y la otra bala entró entre el corazón y la aorta. Eran de 9 milímetros de ametralladora. Un vecino de acá enfrente nos llevó en un Citroën que venía Jorge Bernaza. La mujer que estaba conmigo, que había venido a acompañar al otro señor, íbamos, atrás iba Carlos y adelante iba yo, herido con borbotones de sangre y sacando un pañuelo para que nos dieran paso. Y nos llevaron al Salaberry, acá en Mataderos. Me llamó para decir que acaban de decir por radio que lo hirieron a Carlos. Nos fuimos volando para el Salaberry y no sé por qué, cuando entramos, nos dejaron entrar, no sé por qué, por algo, qué sé yo, de Dios, de poder entrar, porque empezó a juntarse gente afuera, empezó a llover, empezó a llegar toda la gente de las villas, porque oyó la radio, y no dejaron entrar a nadie. Bueno, enseguida salieron y dijeron que Carlos se había muerto. Mucha gente, incluso gente amiga, dijo que esa noche fue hasta el Salaberry, pero la cana no la dejó entrar. Por eso te digo que yo, por ejemplo, yo entré derecho viejo y entré hasta donde estaba, atrás de una puerta, Carlos todavía vivo, todavía respirando. Entonces, yo le pregunté a una monjita que estaba por ahí, ¿a dónde voy a ir al baño? La monjita me dijo, no, al baño por acá, qué sé yo, pero mire, vamos a hacer una cosa, yo la voy a llevar al baño nuestro, porque los otros baños son, sí, muy sucios. Entonces salí del pabellón y caminamos por un jardín con una monjita peticita con anteojos, que me dice, usted vino por el padrecito, ¿no? Mientras entrábamos un enorme dormitorio de monjas, donde había una cama al lado de otra, no había ninguna monja, pero había un baño de monjas, todo limpito, donde yo pude hacer pis tranquilamente, y mientras hablaba con esta monjita que me dijo, claro, pobre, yo soy la instrumentadora, le dije, pero te estoy instrumentando en el quirófano. Sí, sí, claro, me dijo, está la foto. Y le dije, ¿cómo estaba? ¿Y qué dijo? Dijo que le dolía mucho, dijo, me duele mucho, por favor denme algo que me duele mucho. Y yo le dije, no, padrecito, ahora lo vamos a anestesiar para operarlo, va a estar bien, y bueno, y enseguida lo anestesiamos, pero cuando quisimos intervenir, estaba destrozado por dentro, o sea, tenía todos órganos vitales deshechos, era imposible hacer nada. También para mí fue una cosa rara que justamente esta monjita, porque casualmente le pedí un baño, fuera la que había estado oyendo lo último que dijo Carlos mientras estaba vivo. Bueno, y después se abrió esta puerta, se corrieron estos policías y estaba el cuerpo de Carlos en una camilla de lona. Lo tocamos a Carlos, que estaba igual que una hora, porque claro, se acababa de morir. Era un cuerpo caliente, un cuerpo que parecía vivo, pero no estaba más vivo. O sea, era Carlos, era el calor, el olor o el tacto de Carlos, pero no estaba más Carlos. Y yo no me acuerdo. O sea, fue un periplo en que también estuvimos con Lucía y con otra gente amiga, y que después decidieron llevar el cuerpo de Carlos a la capilla, a la villa. Bueno, que lo velaron ahí, que fueron más de 20.000 personas, que cuando fueron algunos de JP o de Montoneros, el pobre Leonardo Betanín se comió un par de piñas. Lucía, mientras tanto, que había estado al lado mío todo el tiempo, ya había atendido Raúl, no Lucía, Raúl, Cacho el Cali, digamos, todos los ex momentos pesados, habidos y por haber, que estaban todos alrededor nuestro, porque eran o ex compañeros o actuales o amigos, viste, no era tan difícil. Ya esa noche, en la capilla, que era la segunda noche de velorio de Carlos, ya cuando fue la capilla de Cristo Obrero, de comunicaciones, ya ahí sabíamos que no habían sido los montos. Nos mató la AAA con una orden directa de López Rega,
Usted sabe qué comisarios fueron, están en todos los expedientes, pero también había una intención de tirarles el cadáver de Carlos a los montoneros, porque Carlos, incluso al día siguiente de su muerte, estaba saliendo en La Opinión una nota que Carlos llama a la juventud a que no se aparte del proceso, o sea, que se deje de joder con las armas. O sea, le dice a los montoneros que la corten. Ya se los estaba diciendo hace rato. Y uno de los momentos que para mí no me voy a olvidar nunca de nada de eso, pero que fue más impresionante es a lo largo de la noche, de la tarde, era una mezcla de todas las mujeres de la villa que lloraban y le traían sus flores de papel y sus coronas y cosas y le tocaban y decían: papito, ¿qué vamos a hacer sin vos, papito? Porque vos nos defendías de todo, de la policía, de los maridos, Es cierto, Carlos se metía en todo, en la educación de los hijos, en las escuelas, en las cárceles, en todo, realmente. Eso de papito, ¿qué vamos a hacer sin vos? Me acuerdo. Pero me golpeó muchísimo. A las 5 de la mañana empezaron a aparecer los hombres. Fue una interminable hilera de tipos que eran peones de albañil, algunos con instrumentos de trabajo, con palas, fratachos, qué sé yo, que era quizá más desesperante que lo de las mujeres. Carlos va a acabar siendo santo, cosa que va a conflictuar a varios, pero él fue un hombre que vivió para el resto. Se dirige a Dios en una oración en la cual dice que él, si Dios le da la muerte violenta, él se va a considerar agraciado, ¿no? Y se la dio nomás. Y bueno, y a mí me dijeron que me fuera al país. Entonces en ese momento mi cuñado, que es diplomático, estaba en Canadá, en Ottawa, y me fui a Ottawa, donde estaba mi hermana y mi cuñado, y nació un sobrino mío. Este es del 4 de julio, de Lucía. Querida Elena, acaban de terminar la ceremonia del entierro de Perón. No te podés imaginar lo que es el dolor de la gente y de todos nosotros. La mitad de la gente se quedó sin poder verlo por última vez, yo incluida. El pueblo hizo cola durante 2 días seguidos bajo la lluvia. Anoche a las 3 de la mañana, cerraban a las 4, había todavía 50 cuadras de gente y seguían llegando. ¿Y ahora qué es lo que se pregunta todo el mundo? ¿La definitiva frustración del proceso o un retroceso de 7 a 10 años? El panorama es desalentador y desmoralizante. A pesar de todo esto, el pueblo confía en Isabelita. Era el comentario generalizado. La situación en casa se acerca a la definición. Fuimos a verlo a Matera y decidió hacer una consulta con Insausti, neurólogo, que lo vio a Raúl hace 3 meses y había dado un diagnóstico distinto al de él. Y nos habló de un neurocirujano que se especializa en un tipo de operaciones para reducir la espasticidad. Hasta el martes al mediodía todo andaba bien, pero a la tarde le dio la vieraza y dijo que no quería ningún nuevo tratamiento, ni operación, ni viajar. No fue la consulta y a partir de ahí todo se empantanó y volvió para atrás. En este momento ya no puedo hacer más nada. La situación se hace cada vez más insostenible. Anoche me dijo que este era su último fin de semana, pero yo supongo que esto se va a seguir prolongando. Como verás, mis noticias no son muy buenas. ¿Y vos cómo andás? Escribime. Besos, Lucía. ¿Esto qué fecha es? 26 de julio, aniversario de Beca. Querida Elena, el martes me llegó tu carta. Estaba deseando recibir noticias tuyas. Las cosas en casa están en un impasse. Fueron caóticas hasta hace una semana. Raúl volvió a poner fecha y solo lo frenamos por algunos problemas técnicos. O sea, la posición es decir, bueno, ¿y por qué lo dejas suicidarse? Claro, aparte embarazada y todo eso. Claro. Además en el momento del clímax surgen las culpas de todo lo que no hicieron antes para evitarlo.
No te puedes imaginar cómo lo necesité a Carlos. Sé que igual está muy cerca, pero me hubiera venido muy bien que estuvieras. Pero por otro lado me alegra que hubieses estado lejos. Raúl tuvo algunas mejoras. Flexiona las piernas algunos días en los ejercicios. Eso lo levantó un poquito. Y decidió, después de largos tires y aflojes, volver a ver a los médicos. El instituto, que no había ido más. Y a buscar los remedios. Y a Matera y compañía, que tienen la teoría de una operación. Cosa que no nos convence mucho, pero por lo menos ir y discutir. Ella lo que quiere es que haga algo, pero ella no puede. Mi panza ha crecido bastante, pero mucho más las piernas y el traste, no me entra nada. Me compré un pantalón maternity que ya mañana o pasado voy a estrenar. Mi panza creció bastante. Pero igual estaba de 3 meses ahí, ¿no? Sí, de 3. 3, 4 meses nomás. Sí, porque él se suicidó cuando yo estaba de 4 meses. Claro. A Felipe estuve por llamarlo porque pensaba ir unos días a tu casa, si sucedía, pero por suerte no fue necesario. En la villa pasé un mes sin ir y volví el 10. Pensaba ir al 11 a la misa, pero no pude. Cuando Lucía habla acá de los montos, todo el tiempo dice los delirantes, hacen tal cosa y los delirantes. A nivel de gobierno, Isabelita bien. Su imagen se deterioró un poco al confirmar a López Rega como secretario privado. Está metido en todos lados. Helber quedó solo. Y los delirantes montoneros siguen cagada tras cagada. O sea, todo esto atrasa. El problema es saber cuánto. ¿Cuándo volvés? Espero que pronto. Un beso grande, Lucía. Y ahí Lucía y Raúl se casaron por el registro civil. Porque cuando él decidió morirse, definitivamente suicidarse, ya no la paraba, quería que su hijo tuviera el apellido de él. La única forma era casarse por el registro civil. La última vez que lo vi a José Luis fue en marzo del 74. Insistían en que lo vaya a ver a él, por lo que le había pasado. Y realmente yo me sentía mal, porque él tenía que haber continuado lo que nos prometimos. Nosotros siempre cumplimos la palabra que decíamos. Y bueno, y un día el turco dice, mirá, dice, está muy, muy mal, te quiere ver, quiere hablar con vos. Y fuimos a un departamento donde estaba viviendo en él con su actual esposa. En este momento ni el nombre me acuerdo, porque fue la única vez que la vi a esta señora. Fuimos, me saludó muy amablemente, me dio un beso y él estaba en la cama, nos abrazamos, se puso a llorar, en fin, fue una situación muy, muy emotiva, me explicó de la perspectiva cómo él veía la cosa, cómo estaba y qué sé yo. Estaba mal, estaba muy mal, estaba con dolores, estaba mal, mal, y quería justificar lo otro. Digo, mira, enano, digo, esto ya pasó, ya fue, digo, ¿qué vas a hacer? Digo, ahora lo que tenés que pensar es en que te operen, porque hay tantos adelantos, algunas cosas, no te hagas problema, vos de esto saliste de peor y no vas a salir de esta. Dice, no, esta no la banco, viejo. Dice, yo me boleteo. Y llegaron a la noche a casa, porque habían estado averiguando, y Julio Troxler, que era muy amigo nuestro, le había dicho que el taquero, el comisario de esta zona era amigo o conocido o algo. Entonces se trataba de que encontraran el cuerpo de Enel en esto que era una vía abandonada y que fuera en un lugar donde lo encontraran rápidamente, lo identificaran rápidamente. Y apareció Lucía a la noche con este tomo 1, que era donde él había traído el arma. Me enteré de la muerte de José Luis, no me acuerdo por quién, sinceramente no me acuerdo por quién. Lo que sí supe después, quién lo acompañó. Uno fue Émbar el Cadre, pero yo me enteré pasado un tiempo, porque yo no estaba en Buenos Aires, estaba en Formosa, y me enteró cómo fue la cosa, es decir, que lo traen, lo acompaña un par de compañeros, lo bajan en este lugar y bueno, se pega un tiro. Y ahí terminó todo.
Y entonces llegaron a casa, a mi departamento. Lucía estuvo Berto un rato, después se fue, una cosa opresiva con la caja del fierro y la silla de ruedas. Estábamos las dos como en estado de shock. Por supuesto que no me comparo con lo que le pasaba a Lucía, pero digo, era... Porque simplemente pensar que vos, al tipo que estás muerta de amor por él, que tenés un hijo de 4 meses en la panza, lo acabás de dejar para que se pegue un tiro. Y ahí sí me acuerdo que antes de acostarnos a dormir, Lucía se metió en el baño a bañarse y yo, que me quedé en el dormitorio pegado, tenía un departamento chiquito, abajo de la ducha sí la oí llorar, pero a gritos, ¿viste? A llorar. Y debe ser algo raro, porque me acuerdo que cuando lo mataron a Carlos, yo no pude llorar porque estaba en tal estado de shock. Y cuando me metí abajo de la ducha, o sea, también esa cosa de llorar y llorar abajo del agua, es como si fuera algo que el agua es por afuera y por adentro y por todos lados, es una cosa así. Y que yo, que estaba al lado, a través de la puerta, la oía llorar a Lucía, ¿viste? Con gemidos de dolor, de como que te están arrancando, bueno, que te arrancaron, ¿no? La mitad de la vida, ¿no? Marcela también murió ese día. Lucía 2 años después, cuando fue secuestrada y desaparecida por la dictadura de Videla. Las chicas de sociales la siguen buscando en los congresos piqueteros. Jorge Rulli sigue trabajando para el pueblo, también buscando, en este caso, nuevas ideas que superen a aquel querido y viejo peronismo. Porque todos sabemos que ni José Luis, ni Carlos, ni Lucía vinieron en vano. Solo se tiene en la vida la muerte que uno se elija. Tirado en algún camino, con un llanto o una risa. Solo se tiene en la vida mujer y luna de trigo, la navaja y una flor, y estos malditos caminos, y estos malditos caminos, malditos caminos. Caballos y el libre comercio fueron más implacables que los coroneles de Mitre. En 10 años, la tercera parte de la población rural emigró a los cinturones de pobreza humana. Y todavía no hay un poeta que haya sido capaz de describir este genocidio silencioso, el dolor de tantísima gente. Cambiaron el país, pero estábamos demasiado ocupados en canjear bonos o en sobrevivir como para darnos cuenta. Dejamos de ser productores de alimentos para ser productores de forraje. Y todavía Buenos Aires no se enteró. La clase política no se enteró. Nos hemos cansado de batir los récords de cosechas. Y cada vez hay menos gente en el campo. Y cada vez somos más pobres. Lo que producimos no vale nada en el mercado internacional. Somos un país prescindible. Un país que produce aceites y piensos para ganado. Y todo lo que comemos es basura. Carne con hormonas, con antibióticos, verduras con altos contenidos de agrotóxicos, contaminación de las napas, semillas que han perdido la riqueza de las variedades argentinas que fueron tradicionales, puros híbridos y transgénicos. Los transgénicos son el paradigma de esta agricultura, una agricultura sin agricultores. Yo me pregunto, ¿tendremos que ver el final de la vida rural en la Argentina? Esta es una larga historia. Una historia de traiciones y también de heroísmos.